Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a los que estamos aquí nuevamente y también a los que nos están viendo por medio de nuestra página de Facebook, los que nos están viendo por YouTube, ya sea en vivo o en las repeticiones. Damos gracias a Dios por la vida de todas las personas que se han conectado en estos momentos y por todas las personas que se han estado conectando también continuamente a ver nuestros mensajes. Para nosotros es una bendición el saber que podamos servirle al reino de los cielos. Y la verdad es que cuando vemos ahí la cantidad de personas que se han suscrito a nuestra página, tanto de Facebook como de YouTube, y que han estado siguiendo nuestros sermones, que han estado siguiendo la trayectoria de nuestro ministerio, pues eso nos inspira, ¿verdad?, a seguir trabajando para el reino, y a final de cuentas, pues es algo que anhelamos también hacer. Anhelamos servir al Señor, anhelamos servirles a todos aquellos que quieran estar creciendo en el Espíritu, aquellos que quieran estar conociendo cada vez más de nuestro Señor Jesucristo, de su carácter, de su amor, conociendo de sus verdaderos milagros que Él hace en la vida de cada persona. Y bueno, pues aquí estamos en nuestra predicación de este domingo, esta predicación expositiva con la cual nos hemos estado alimentando en el Evangelio de Juan. La semana pasada terminamos con el capítulo 5 y pues ¿qué creen? Que después del capítulo 5 viene el capítulo 6. Y la verdad es que en este capítulo encontramos unas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos da, incluso no solamente en este evangelio. De hecho, esta es una historia que como tal aparece en los 4 evangelios. Sabemos que cada uno de los evangelios tiene cosas características y en algunos evangelios aparecen ciertas historias, en algunos no. En algunas coinciden en que aparecen las mismas historias, como esta que vamos a leer el día de hoy. Pero bueno, les voy a decir cuál es el título de nuestro mensaje, porque el título de nuestro mensaje siempre debe de ser como una señal por la cual nosotros vamos a tener una guía hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque para eso son las señales, precisamente. Si tú ves por ahí un letrerito en una carretera en donde te dice a la derecha está San Luis Potosí, pues es una señal de que te va a llevar a San Luis Potosí. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros ponemos título en nuestros temas, es con esa intención de que nos vayamos preparando para ver hacia qué destino nos estamos dirigiendo. Y bueno, el título de nuestra predicación del día de hoy, con signos de interrogación, es: ¿qué expectativas tienes del Rey? Con signos de interrogación. Eso debemos de irnos preguntando desde ahorita que vamos a empezar a escuchar el Evangelio de Juan, y yo creo que en el trayecto de la predicación vamos a seguirnos preguntando qué expectativas tenemos de nuestro Rey, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando no del Rey de España o del Rey de Francia, estamos hablando de nuestro Rey Jesús de Nazaret. Amén. Y bueno, en Juan 6 vamos a leer del 1 al 15 y dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Señor Padre Todopoderoso, en esta tarde rogamos a ti, Señor, por tu bendita presencia en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que esa presencia sea la que pueda darnos el discernimiento correcto de lo que el día de hoy tú tienes preparado para nosotros. Esto es un alimento, Padre mío, que alimenta todas las áreas espirituales de nuestra vida para que podamos seguir viviendo y creciendo en ti, mi Señor Jesús. Por eso rogamos al Espíritu Santo que se apodere completamente de nuestros pensamientos, que se apodere completamente de todos nuestros sentidos, tanto espirituales como naturales, para poder entender claramente tu mensaje, Señor. Lo rogamos, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Anda parpadeando esa luz, ¿verdad? Bueno. Aquí acabamos de leer algo. Sabemos que es trillada, ¿verdad? Esta cita, la multiplicación de los panes y de los peces. Como ahorita les comentaba, en los 4 evangelios aparece esta pequeña historia en donde, como lo dice la misma, el Señor nos estaba dando ciertas señales, le estaba dando en ese momento señales a sus discípulos, al pueblo que lo estaba siguiendo. Pero vuelvo a hacer otra pregunta: ¿un rey es para servirlo o para que te sirva? Ok, pues es una buena respuesta, pero precisamente lo que acabamos de leer es algo que definitivamente en cualquier época de la historia del ser humano se ha llegado a ver esa actitud de la mayoría de la gente. En ti y en mí, en muchas ocasiones hemos llegado a tener la misma actitud que estas personas estaban teniendo. Aquí nuestro Señor Jesús está mostrando algo maravilloso, que es, imagínense, multiplicar 7 porciones de alimento. O sea, digo 7 porque eran 5 panes y 2 pececillos. Eran 7 porciones de alimento para... ¿cuántas personas podrían haber sido? Si dice ahí que eran 5,000 varones. O sea, nada más dijo los varones. Pero seguramente también iban muchas mujeres,
a lo mejor con esos varones, a lo mejor muy aparte, iban niños también. Entonces los teólogos normalmente hablan de un aproximado de 15,000 personas. O sea, se imaginan 15,000 personas. Y aquí estamos viendo que solamente habían 7 porciones de alimento para 15,000 personas. Y bueno, pues ahora sí que no les estoy adelantando la película porque ya leímos toda la cita y sabemos perfectamente bien lo que sucedió. Hubo una manifestación del poder de nuestro Dios, pero es bien importante, como lo hacemos cada domingo, hacer un exégesis de lo que acabamos de leer para ver cada uno de los detalles por los cuales nuestro Señor Jesucristo quiso que todo esto quedara plasmado en las Sagradas Escrituras. Y aquí en Juan 6:1 dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Pero allí dice el por qué. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Como lo he llegado a decir en semanas anteriores, desafortunadamente muchas personas lo único que ven en Jesucristo es un milagrero, es un sanador, ¿verdad? Es como si de repente nos encontráramos con alguien que sana cualquier enfermedad. Pues simplemente cuando hay algún consultorio médico en donde ejerce allí la dirección un buen médico, si tú vas a pedir consultas, siempre las agendas van a estar llenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un buen médico, un médico que es muy profesional en su trabajo y ayuda a la gente a que puedan sanarse de sus enfermedades. Entonces imagínense, aquí se está hablando no de alguien que solamente daba medicina para que alguien pudiera sanarse de sus enfermedades. Estamos hablando de alguien que si llegaba un endemoniado, en ese momento quedaba libre el endemoniado de esos demonios que lo atormentaban. Si llegaba una persona que no era una simple enfermedad a lo mejor la que tenía, sino que era un padecimiento desde que nació, algo que ningún médico lo va a poder sanar, Jesucristo lo sanaba. Entonces, en la lógica del ser humano dices, pues la verdad, dices 15,000 eran muchísimos a lo mejor para la multiplicación que se iba a hacer de 7 porciones de alimento. Pero para lo que realmente Jesús hacía, pues a lo mejor hasta eran poquitos, ¿verdad? Ahora, sabiendo tú y yo de quién se trataba, pues eran súper poquitos. Estaban siguiendo a Dios, al creador de todo. Sin embargo, vemos que las señales que nuestro Señor Jesucristo hacía, la gente pues no las tomaba como lo que realmente eran. Y hasta la fecha así sucede. Muchas personas llegan a seguir a Jesucristo no por lo que Jesucristo es, sino por las señales que Jesucristo hace en la vida de la gente. O sea, por eso es que esos lugares en donde se ha puesto mucho de moda las señales, los milagros, los prodigios que Jesucristo puede hacer, en esos lugares se llega a manifestar multitudes también. Pero como lo hemos dicho continuamente, y más adelante, precisamente en este mismo capítulo, empezamos a encontrarnos con una serie de situaciones en las cuales pues nuestro Señor Jesús simplemente lo que Él estaba haciendo era premeditadamente para que los que habrían de ser salvos fueran salvos. Pero Él ya sabía también perfectamente bien que la obra social no iba a ser el método que nuestro Señor Jesucristo le iba a dejar a sus discípulos para que de esa manera creciera la iglesia de Jesucristo. O sea, no, ese nunca fue el método.
El método principal de nuestro Señor Jesucristo fue rescatar a las personas de la esclavitud del pecado, rescatar a las personas de la condenación del infierno y lo más tremendo, rescatar a las personas de la ira de Dios. Porque la verdad es que cualquier cosa puede ser mínima cuando hablamos de la ira de Dios. Entonces, las señales se usan para llegar a un lugar, no para que te quedes allí, ¿verdad? Como ahorita lo estaba diciendo como preámbulo de la predicación. Si yo tengo un destino, como lo he dicho en frecuentes ocasiones, la Biblia es un mapa. La Biblia es un mapa que tiene un destino llamado Jesucristo. Bueno, las señales que nuestro Señor Jesucristo hacía, en aquel entonces no había la Biblia, ¿verdad?, que ahorita nosotros tenemos. De hecho, todo lo que ahorita estamos leyendo apenas se estaba empezando a escribir en la historia y a escribir en el corazón de todos aquellos que iban a impartir el Evangelio. Pero ¿qué sucede? Que muchas personas, muchas denominaciones incluso, no están con esa expectativa o con esa meta de llegar a Cristo. Desafortunadamente, la mayoría de las personas en nuestra carnalidad siempre estamos nada más dispuestos a obtener algún beneficio visible que Dios nos pueda dar. Por eso vean cómo siempre cuando se trata de hablar de Dios con las personas que realmente no tienen a Cristo en su corazón, pues luego lo que les viene a la mente es pedir, pedir y pedir. Si tú les dices a las personas, oye, ¿no quisieras ver esta prédica? Mira, te regalo una Biblia para que la leas. Es bien difícil que la gente verdaderamente lea la Biblia o vea las predicaciones cuando no tienen a Cristo en su vida. Sin embargo, tú a las personas les dices, oye, ¿no quieres, vamos a tener un culto de oración? ¿No quieres pedir algo? ¿No quieres hacer alguna petición? Y es bien común que no, sí, pido por esto y pido por lo otro y pido por aquello y bla, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Porque como lo dije semanas anteriores, a Jesús lo ven como si fuera el Aladino, ¿verdad? El genio de la lámpara maravillosa. ¿Cómo se le llamaba eso? ¿Sí era así? Bueno, del genio de la lámpara. Pero Aladino era el otro, ¿verdad? No era el genio. Sí, es cierto. Así que no era el genio era uno y Aladino era el amo, ¿no? Algo así. Bueno, es que hace muchos años que vi la película de Disney. Pero ¿qué sucede? O pongamos otros personajes, ¿verdad? Como lo que han hecho con los santos reyes, ¿no? O con Santa Claus. ¿Cómo han tergiversado la Navidad precisamente porque ponen como protagonista a Santa Claus? ¿Por qué? Porque le piden un chorro de cosas. Y así es como desgraciadamente la gente llega a ver a nuestro Señor Jesucristo, como el genio de la lámpara, como Santa Claus, como los Reyes Magos. Es más, también algunos dicen, ¿y qué le vas a pedir en Navidad al niñito Dios? ¿Verdad? Porque también llegan, ¿qué le vas a pedir? O sea, en vez de decir, a ver, tú llévale una ofrenda a Dios, porque eso fue lo que hicieron los, según Reyes Magos que tienen la tradición, y bueno, también bíblicamente, los magos del oriente que fueron a llevarle ellos una ofrenda, ¿verdad? O sea, en realidad eso es lo que debemos de hacer. Y bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Pero ese es el título precisamente de nuestra predicación. La verdad es que tú debes de servirle al rey, no de que el rey sea el que te sirva a ti. Pero esa es precisamente el matiz de este mensaje.
que nosotros reflexionemos, los que estamos aquí, los que nos ven también por internet, que reflexionemos y que nos hagamos esa pregunta y que la contestemos sinceramente, no de una manera pública ni mucho menos, sino que a nosotros mismos nos lleguemos a contestar: ¿realmente yo estoy para servirle al rey o yo me sirvo del rey? ¿Busco al rey para servirme de él o busco al rey para servirle yo a él? Hace unos momentos acabamos de tener un culto de adoración en donde nosotros estuvimos entregándole a él nuestra adoración. Eso es precisamente lo que todas las civilizaciones han hecho con sus dioses. Imagínense, si todas las civilizaciones lo han hecho con dioses falsos, ¿qué podemos nosotros sentir del Dios verdadero? Si muchos han tenido como dioses figuras, animales, cosas de la naturaleza, personas, objetos, y a esos objetos, a esos animalitos, les han tributado incluso hasta vidas humanas, pensando que son los dioses verdaderos, pues la verdad es que nosotros nos quedamos cortos cuando pensamos que ya adoramos lo suficiente a Dios, cuando pensamos que le hemos ofrendado lo suficiente a Dios, y en todos los ámbitos, tanto porque, como lo hemos dicho, algunas denominaciones, cuando se habla de ofrenda, ya luego se enfocan en la economía, en las finanzas, pero no, hay muchas maneras de ofrendarle a Dios. No por hacer a un lado las finanzas, esa es una de las mejores maneras de ofrendarle a Dios, bíblicamente hablando. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros no hemos comprendido eso, vamos a estar cayendo en lo mismo que cayó todas estas personas. Buscan las señales para quedarse en las señales, pero no para llegar al fin de esas señales. Sería yo muy tonto el estarme guiando por una señal y que a la mera hora diga: pues ya es aquí, cuando que la señal me está indicando otro lugar. Entonces Jesús lo único que estaba haciendo, y lo dice la Escritura, estaba dando señales. Pero ¿qué sucedía? Que la gente lo seguía, pues porque buscaban al sanador, al milagrero. Y lo vimos, ¿verdad? Al final de esta cita, y lo vamos a escudriñar ahorita también. En Juan 6:3 dice la Escritura: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, es lógico, ¿verdad? O sea, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, ya parece que no sabía, ¿verdad?, qué hacer. Como se los dije la otra vez, la gente que no conoce el carácter de Jesús lo humanizan de tal manera que como les platicaba ahí, películas, series que luego sacan que del Mesías y esto y lo otro, aquello, y dices, luego se ve que son personas que simplemente quisieron usar a Jesús como un personaje para que hicieran alguna película, pero no conocían realmente ni quién era él. O sea, lo humanizan de tal manera que dices, pues no cabe duda que no les ha amanecido, el Espíritu Santo no está en ellos, no pueden discernir realmente quién es Cristo. Pero ¿qué sucede? Que Felipe era uno de sus discípulos, y de los más cercanos. Sin embargo, Jesús sabía lo que había en el corazón de Felipe. Jesús sabía lo que había en el corazón incluso de todos sus discípulos. Pero ¿qué hace Jesús? Dios siempre prueba nuestro corazón con lo que aparentemente tiene lógica. O sea, eso tú y yo en estos momentos debemos de analizarlo en todas nuestras actitudes para cuando Dios nos habla.
O sea, esto no es para que digamos, ay, pobrecito de Felipe, de veras que iba a ser probado por el Señor. Y el Señor ya sabía perfectamente bien lo que iba a suceder, cuál respuesta era la que iba a tener. No, hombre, Jesús a ti y a mí, a toda la humanidad siempre nos va a probar. Y sobre todo si somos sus hijos. O sea, si somos sus hijos, Él va a probarte así con cosas que aparentemente tienen mucha lógica, pero Él quiere ver dónde está puesto tu corazón. Él dice, a ver, voy a ver, esta persona le tiene mucho miedo al COVID, pues lo voy a probar en eso. A esta persona le tiene mucho miedo a quedarse pobre, pues lo voy a probar en los diezmos. A ver, esta persona le tiene mucho miedo a hablar en público, a ver, pues lo voy a probar en echarle ahí un buscapiés para que evangelice a sus compañeros de trabajo. Y la verdad, hay veces que nosotros mismos nos sorprendemos, porque a Dios no lo podemos sorprender. Él ya sabe perfectamente bien cuál es tu debilidad y cuál es la mía. Y Él ya sabe perfectamente en qué es en lo que nos va a probar. Y desafortunadamente, la respuesta de muchos, aún siendo cristianos, o sobre todo, diría yo, los que se dicen ser cristianos, que les pasa algo muy parecido o responden a Dios de una manera muy parecida a como Felipe le respondió. ¿Cómo fue que Felipe respondió en el verso 7? Dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Luego, él le echó números. O sea, él en vez de primero ver quién era quien le estaba haciendo la pregunta, o sea, Felipe ya había visto de qué manera Jesús sanaba a los enfermos. Él ya había visto claramente una serie de señales que nuestro Señor Jesús había hecho. El agua la convirtió en vino, ahí en las bodas de Caná. Precisamente él supo el acontecimiento con la samaritana, de que le habló claramente Jesús de que Él era agua viva, que Él era una fuente de agua viva. Ellos habían visto lo que sucedió con el inválido de Betesda. Ellos vieron que no se necesitó meter ese paralítico al agua de ahí de Betesda para ser sano. Jesús simplemente con su palabra lo sanó. Y en ese momento le pregunta algo a Felipe y él luego se pone a echar números, como si Jesucristo se guiara por medio de eso. Y todo eso es ¿por qué? Porque muchas veces tu lógica está por encima de tu fe. Y ahí es donde está la problemática en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana se dice o nos jactamos de decir que tenemos mucha fe, pero hay veces que la verdad yo quisiera ver la fe que algunas religiones paganas tienen en el cuerpo de Cristo. Es más, por ahí algunos dicen de una manera como de broma, pero yo creo que hay mucha verdad en esa broma, que dicen que el mejor cristiano sería el que tiene la devoción de un católico. Y hablan de eso, ¿por qué? Porque vean, o sea, a un simple objeto, un católico le llega a tener una devoción tan tremenda que pueden hasta matar por un simple objeto, por un ídolo. A un católico le importa incluso rechazar a su familia por un ídolo, por una pieza de yeso, por una cuestión así. Entonces, vean nada más qué fe. Es una fe que está pero por arriba de la verdad, de la fe de muchos cristianos. Entonces dicen que tuviera la devoción de un católico, que tuviera los pies de un testigo de Jehová
y que tuviera la doctrina de un bautista. Creo que sí, ¿no? Por algo así va la... Ese sería el cristiano perfecto. ¿Por qué? Porque, como hace 8 días lo dije, la doctrina bautista es una de las mejores doctrinas que hay en el rubro cristiano, por así decirlo. Es una de las mejores doctrinas que hay. Son muy celosos de la palabra. Sin embargo, esa sapiencia de la Escritura no nos sirve de mucho cuando no tenemos fe en ella. Es más, cuando decían ese chiste, yo por ahí hasta le agregué un poquito más. Dije, y que tuvieran el júbilo de un pentecostal, ¿verdad? Porque los pentecostales, tú te das cuenta cómo hablan mucho de la manifestación del Espíritu Santo, pero todo lo enfocan mucho al júbilo, lo enfocan mucho a las cosas sensitivas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la verdad es que cuando nosotros ponemos nuestra lógica por encima de la fe que Jesucristo nos quiere manifestar en nuestros corazones, cuando hacemos eso, pues la regamos bien feo. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, caemos de la gracia de Dios. Caemos de su gracia. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pues es que pues la verdad es bien fácil que tú digas tener fe, pero cuando yo pruebo esa fe, contestas como Felipe. Empiezas a echar cuentas de lo que terrenalmente has conocido, de lo que la realidad te dice, ¿verdad? Como hace 8 días lo comenté. No fue hace 8 días, fue el viernes que estuve ahí en una conferencia, ahí en Zoom, con otros 3 pastores, y precisamente comenté eso, algo que a ustedes ya se los he comentado frecuentemente, que Jesús no es una realidad, Jesús es la verdad. Pero muchas veces nosotros queremos tener fe en Jesús dentro de nuestra realidad, no dentro de su verdad. Y como vemos que nuestra realidad está en tinieblas, pues nosotros hasta allí limitamos la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, en las tinieblas que nuestros ojos están viendo. Y no permitimos venir a la luz que Jesucristo nos ofrece a través de una fe verdadera en Jesucristo, en sus palabras, en sus promesas. Y bueno, eso es lo que sucedió con Felipe. El razonamiento humano no permite ver la gloria de Dios en tu vida y en la mía. Muchas veces cuando estamos razonando nos perdemos. Hay gente que su razonamiento humano no le permite venir a la congregación, porque su razonamiento humano le dice, no, es que en esta ciudad hay mucha delincuencia y hasta que pongan otro horario en esta congregación, pues voy a asistir. No, ahorita no voy a asistir porque los noticieros hablan del COVID de una manera como si ya fuera el Armagedón, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que ese razonamiento no nos permite tener la dicha como la que tuvimos hace unos momentos. No sé ustedes, pero yo tuve una dicha preciosa. En toda la semana, en el trabajo, en esto, en lo otro, aquello, tiene una serie de actividades que, bueno, te gozas cuando las culminas, pero la verdad que la experiencia que yo tuve hace unos momentos al adorar a nuestro Dios, sentir la manifestación del Espíritu Santo en mi corazón, hablándome Dios así directamente a mi oído, sintiendo hasta su respiración del Espíritu Santo en mis mejillas, esas experiencias, muchos no las tienen precisamente ¿por qué? Por falta de fe, por ese razonamiento que muchas veces rebasa completamente lo que la palabra de Dios nos dice. Una experiencia con nuestro Padre Celestial está por encima de cualquier temor que nosotros como seres humanos podamos llegar a tener. Pero para eso necesitas creer realmente en lo que dice la Escritura. En el verso 8, Juan 6:8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo,
aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Aquí vemos que Andrés a lo mejor no echó tantos números como los que aventó Felipe, y como que él tuvo a lo mejor un poquito más de esperanza en lo que Jesús podía responder al traer a este muchacho, ¿verdad? Algunos piensan que este joven, bueno, sobre todo traduciendo esta palabra muchacho, ahorita yo la acabo de decir en español, pero traduciéndola del griego original, dicen que, porque los griegos normalmente en cada palabra que le dan a algo o a alguien, le dan ahora sí que toda una descripción de lo que realmente es. O sea, no nada más el simple hecho de decir muchacho ya es un género de un jovencito, no, sino que ellos son mucho más específicos para dar la descripción total de lo que era. Entonces se dice que en el griego se hablaba de un muchacho de abajo de 12 años, de un jovencito, de un niño. Entonces, ¿qué sucede? Pues que posiblemente a lo mejor, como era un jovencito, pues su mamá, al ver que este muchacho iba a andar con Jesús en lugares a lo mejor lejanos, porque ya alguno que otro ya había escuchado que Jesús caminaba por lugares lejanos y demás, pues a lo mejor le puso un lunch, ¿verdad? Pero bueno, qué sé yo, esto es totalmente irrelevante. Pero ¿qué pasa? Que aquí vemos que nuestro Dios siempre nos va a enseñar que lo que aparenta ser poco en sus manos es más que grande. O sea, lógicamente que en el poder majestuoso de Dios, de nuestro Señor Jesús, Él sabía que ese jovencito iba a estar allí para que Él fuera usado para dar las señales, la enseñanza que en esos momentos le quería dar a esas 15,000 personas, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Que Él, si hubiera querido, por principio de cuentas, a lo mejor hubiera pensado en alguien que hubiera venido ya con un camello lleno ahí, a lo mejor, ¿verdad?, de lunch, que trajera ahí unos pollitos rostizados o qué sé yo, para que a lo mejor no se viera tan exagerado la multiplicación, ¿verdad?, de tantos panes, de tantos peces. Sin embargo, Jesús no nos enseña eso. Ustedes vean cómo siempre en las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo da es para magnificar la obra de Dios y minimizar la obra del hombre. El diablo siempre quiere hacer lo contrario. A los que les gusta ver mis publicaciones que pongo en el Face, acabo de poner una publicación de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no sé si sepan quién es uno de los mejores escritores que tenemos en México, un escritor del género de superación personal, que ya es cristiano. Hace algunos años era muy católico, pero precisamente como él sí lee la Biblia, se encontró con Jesús y ahora él es cristiano. Pero desde que yo empecé a leer sus primeros libros, Un grito desesperado, me acuerdo que fue el primer libro que él escribió, él hablaba siempre de Dios. Él en todos sus libros lo vas a ver hablando de Dios. Pero pues ahora sí que como ha ido creciendo en la literatura bíblica, pues ha ido creciendo también en la sabiduría en sus libros. Y pues él es conferencista también y hizo un pequeño video de 20 minutos. Los que no lo han visto ahí les sugiero que vayan a mi muro en Facebook. Y ahí te encuentras con que él empezó a estudiar lo que es la Biblia satánica. Todos hemos oído de que así como está la Biblia de Dios, algún ignorante en lo que realmente es la espiritualidad, un ignorante de quién es Dios, se echó la puntada de hacer una Biblia satánica. Pero bueno, este hombre que escribió la Biblia satánica, él habla claramente lo que es el satanismo. La gente piensa que el satanismo
es adorar al diablo. Si adoramos a Dios, como si ellos se reunieran para adorar al diablo y que todas sus enseñanzas sean como una rivalidad de Dios y cosas así por el estilo. Pero él incluso ahí da 6 características de qué es lo que es realmente el mensaje del satanismo. Y una de las características, por obvias razones, es que todo lo que la Biblia dice, el satanismo lo avienta a la inversa, pero nunca lo va a hacer causándole miedo a la gente, sino todo lo contrario, sino causándole sensaciones a la gente, para que la gente se fascine, como aquellos que desgraciadamente se han atrevido a agarrar esas mecánicas de predicación, como saca a ese campeón que llevas dentro. Eso no es bíblico. O sea, la Biblia no nos dice que tú y yo tenemos un campeón dentro de nosotros. No, al contrario. La Biblia nos dice que tú y yo estamos condenados porque venimos de una naturaleza pecaminosa. La Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Que en Cristo, ahí sí todo lo podemos, porque Él es el que nos fortalece. Pero ¿cómo yo voy a buscar a Jesucristo si hay alguien que me dice que ya dentro de mí hay un campeón? Pues ¿para qué busco un campeón si yo ya soy un campeón? Bueno, eso es principalmente lo que hace el satanismo. El satanismo sube el ego de las personas. Entonces por eso hay gente que sí se llega a fascinar con el satanismo, porque dice, no, pues no tiene nada de malo. Aquí en el satanismo no me enseñan cosas oscuras, no me enseñan cosas turbias, no me enseñan cosas que vayan en contra de mí. No, al contrario, me enseñan que yo soy un todopoderoso. Ese siempre ha sido el mensaje de Satanás. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro Señor Jesucristo siempre el mensaje que nos va a dar es que si tú quieres ser campeón, si tú quieres ser grande, si tú quieres ser fuerte, tienes que ser débil. ¿Verdad? Así lo dice la palabra. Tenemos que ser débiles. ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón? Gedeón fue a luchar con todo un ejército. Y cuando Gedeón salió para luchar con aquel ejército, salió con una multitud de soldados. ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue pasando en el camino? Dios le fue dando la orden de que fuera haciendo que desertaran hasta que se quedara solamente con 300 soldaditos. ¿Cuál era la intención de eso? Pues de que no se dijera, Gedeón y la multitud de su ejército vencieron al enemigo. No, la intención de Dios era precisamente que se exaltara el nombre de Jehová. Que dijeran, ¿cómo es posible que con tan poquitos, ni siquiera era el 10%, con tan poquito ejército iban a poder derrotar a un ejército gigantesco? ¿Cómo David iba a matar a un gigante llamado Goliat? ¿Sí me explico? Entonces ese precisamente es el prototipo de lo que estaba sucediendo también aquí con este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Dios quería dar una lección empezando desde allí. ¿Por qué? Porque se requiere del toque del maestro en la vida de cada uno de nosotros para que se pueda ver verdaderamente ese cambio. Es como un servidor. Yo tenía pánico escénico. O sea, yo no podía estar agarrando un micrófono como lo estoy tomando en estos momentos. No podía hablar delante de personas y menos de una cámara, delante de una cámara, porque me temblaba todo, me ponía hiper nervioso. Sin embargo, el Señor me dio un llamado, que es lo que estoy haciendo ahorita. Llevo 7 años, poco más de 7 años pastoreando y alrededor de 12 años predicando del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a ti, estés en el lugar en el que te encuentres,
Él te va a levantar. Y eso es precisamente lo que tú y yo necesitamos entender. No necesitamos ser millonarios para servirle a Dios. No necesitamos ser teólogos para poder predicar. No necesitamos ser la última Coca-Cola del desierto para quitarle la sed a una persona. El simple hecho es de que tengamos la voluntad de entregarle nuestra vida a Dios y Él se encargará de esas chinches que somos, convertirnos en algo gigantesco cuando estamos en Cristo Jesús, no porque estemos sacando al campeón que está dentro de nosotros. No sé si ustedes hayan escuchado una fábula de un violín. Había en un condado en donde iban a hacer una subasta, y bueno, el chiste es que en esa subasta pues hubo una cantidad de artículos que se estuvieron vendiendo, se estuvieron subastando, y todo iba muy bien hasta que ya el último de los artículos era un violín viejito, que en el momento en que empezaron con la subasta, pues creo que por ahí nada más 2 que 3 personas levantaron ahí una oferta y todos callados, y nadie más ofertaba más por ese violín. Cuando de repente un anciano va al estrado donde estaban la subasta y toma el violín, le da una limpiadita ahí, le da una afinadita y empieza a tocar unas melodías majestuosas, empieza a tocar con ese violín precioso, y en el momento en que él termina de tocar, vuelve a dejar el violín en el lugar en el que se encontraba, y en esos momentos todos los que estaban ahí querían comprar el violín, de tal manera que de la cantidad primera que habían ofrecido, el violín se fue vendiendo como en 100 veces más al valor que al principio le habían dado. ¿Por qué? Porque el maestro tocó el violín. Y eso es precisamente lo que Jesucristo hace contigo y conmigo. Tú y yo podemos tener una muy mala reputación, podemos tener una serie de problemas para podernos desarrollar en algunas áreas de nuestra vida, podemos ser personas fracasadas, podemos ser lo que sea, pero cuando Jesucristo llega a tu vida o a la mía, en ese momento el toque del maestro nos da a nosotros una investidura completamente diferente a la que teníamos. ¿Por qué? Porque Cristo puso su mano sobre nosotros. Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí. Vamos a proseguir en Juan 6:10. Dice: entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Lo que pasa es que en esas tradiciones, si ustedes ven películas o cosas, pues, ellos no comían así como nosotros, sentados en una mesa, en una silla. Entonces, ellos normalmente sus mesas eran así muy chaparritas y comían recostados, o sea, así como que medio de ladito, y así es como no sé si todavía, pero en aquel entonces así es, esas eran las costumbres que tenían los hebreos. Entonces, por eso, porque esto lo estoy diciendo porque de repente luego he escuchado por ahí algunas predicaciones temáticas que empiezan a sacar este rollo. No, es que como Jesús dijo, ¿verdad? Yo los haré descansar, y los hizo descansar, no, o sea, no iba por ahí. Ahora sí que no era por una cuestión espiritual el hecho que les haya dicho recuéstense. No, lo hizo porque era la postura que usaban para comer. Es como nosotros: siéntense porque vamos a echar unas tortas, órale, vamos y agarramos una piedra y nos sentamos. Bueno, ellos se recostaban para poder tomar sus alimentos. Entonces dice: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre, ¿quién dice ahí? Los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto
querían. O sea, eran 15,000 personas, como ahorita lo dijimos aproximadamente. Y comieron cuanto querían. O sea, por principio de cuentas, es algo bien importante que nosotros necesitamos entender del carácter de Dios y de sus milagros. Él no se va a andar nunca con pequeñeces. Por eso es que es bien. Hace un rato, como les digo, yo sé que precisamente porque nuestra línea doctrinal no es estarnos enfatizando en lo que Dios nos hace sentir, pero al menos a mí, que no es cada 8 días, porque a final de cuentas es cuando Dios quiere, no cuando nosotros queramos, pero la situación que yo viví hace un rato en la alabanza, en donde, como se los digo así literalmente, sentí una presencia manifiesta de Dios en mi vida. O sea, es algo tan precioso, es algo tan hermoso, que la verdad, cuando Dios hace cualquier milagro en la vida de nosotros, en la vida de cualquier ser humano, no es simplemente para quedarnos ahí. O sea, es muy mediocre aquel que se queda con algunas pequeñas sensaciones que a lo mejor Dios te pueda dar. O sea, no sé ustedes, pero yo diariamente busco esa presencia del Señor, como la que tuve hace un rato, diariamente la busco. Y yo lo sé claramente, que hay muchas maneras que Dios tiene de manifestarse en nosotros. Pero la verdad es que nosotros no debemos de escatimar ningún milagro que Dios pueda hacer en nosotros, ni escatimar el tener una verdadera relación con Dios en cada momento y en cada lugar. Él no se anda con pequeñeces, amados. O sea, si tú empiezas a ver que Dios te está dando la oportunidad de leer la Biblia, por así decirlo, algo que antes, híjole, no, yo por más que quería tener el hábito de leer la Biblia, no lo tenía, pero ahora ya lo tengo, pues no te quedes con estar leyendo la Biblia 10 minutos al día. O sea, busca la manera de dejar compromisos efímeros para que puedas leerla más tiempo de lo que la lees diariamente. Si tú tienes la oportunidad de venir los domingos y tener una intimidad con Dios en el culto de los domingos, pero si sabes que hay otra actividad entre semana en donde puedo llegar con mis hermanos de la iglesia y poder volver a tener esa manifestación de Dios a través del aprendizaje de su palabra, pues no te quedes con la mediocridad de solamente los domingos. Y bueno, ahorita podría poner 20,000 ejemplos, pero no tenemos ese tiempo. Pero debemos de analizar eso, amados. Jesús siempre te va a dar hasta que sobreabunde. O sea, no limites a Dios, no limites la relación que tú puedas tener con Dios, porque Él siempre te va a dar hasta que sobreabunde. Es Jesús el que hace el milagro, pero siempre usa a sus siervos para que ministren el milagro. Eso es bien importante que lo entendamos también. Si Jesús se lo hubiera querido, Él lo hubiera hecho así, y en ese momento se le hubiera parecido un plato de comida a cada uno de los 15,000 que estaban allí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Él pudo haber hecho eso. Pero Él aquí nos está dando también otra enseñanza. Él empezó a darle la comida a los discípulos, y lógicamente, por puro sentido común, que a Jesús no se le multiplicaron los 15,000 pescaditos y 15,000 panecitos que les iba a dar a la gente, y dice, no, se fueron multiplicando conforme los discípulos mismos iban llevando la comida. O sea, en la mano de los discípulos fue como se fue manifestando el milagro de la multiplicación. Y eso es precisamente lo que Dios hace a través de cada uno de sus ministros. Cuando Dios nos da ese privilegio de estar ministrando la palabra de Dios, que ese es un mucho mejor alimento que unos pescaditos y unos panecitos, así sean panes de donde quieran, así sea un salmón,
pero la palabra de Dios es mucho mejor alimento que cualquier alimento físico. Entonces Dios nos da la oportunidad, como en estos momentos, de estar ministrando eso, de estar multiplicando la fe que hubo una vez en mí. Esa fe se puede en estos momentos multiplicar en muchísimas personas que están escuchando este mensaje y que los que están aquí también. Pero aquí, como dice la palabra, los discípulos iban llevando el alimento a los otros discípulos. Entonces, de la misma manera, ustedes, así como ahorita yo les estoy ministrando la palabra de Dios, ustedes tienen la obligación, como dice la Escritura, dar de gracia lo que de gracia han recibido. Este alimento que ahorita se les está poniendo aquí, estas viandas que se les están dando, esas viandas ustedes necesitan ir y llevarlas a otras personas, para que de esa manera se cumpla la multiplicación del alimento de Cristo que Él ha depositado en nuestras manos. Amén. En el 12 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Que no se pierda nada. A nuestro Señor Jesucristo no le gusta que se desperdicien las cosas, amados. Por eso es que necesitamos comprender que el alimento para un nacido de nuevo representa el Evangelio de Jesús. Para el Evangelio de Jesús, para una persona natural, representa codicia. Entonces, si tú dices ser hijo de Dios, esto que estamos ahorita en estos momentos predicando es un alimento que está viniendo para que tu cuerpo espiritual, para que tu alma pueda estarse alimentando, pueda estarse llenando, saciándose de lo que el Señor nos trae. Pero para una persona natural representa codicia. Ese ha sido el problema de las religiones. Fíjense, vamos a seguir leyendo ya para terminar. En el verso 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Como dice ahí Proverbios, mejor solo que mal acompañado. Proverbios de Bernardo. Mejor solo que mal acompañado. Pues aquí vemos cómo sucedió lo que sigue sucediendo. ¿Sí sabían que hay alrededor de 2.600 religiones en el mundo actualmente? Y que año tras año va creciendo el número de religiones. Yo tampoco sabía, pero es una estadística que han hecho. Y la verdad no me sorprende, porque precisamente este espíritu que vino al corazón de estas personas es el espíritu que llega a ver en el corazón de muchas otras gentes. Algunos se han hecho no simplemente ricos, se han hecho multimillonarios gracias a la mala interpretación de la Biblia. No sé si alguien de ustedes vio una película que se llama El libro de Lee. ¿Sí la vieron todos? ¿No? Se las recomiendo. Es una película
en donde precisamente un hombre, el héroe de la película, está protegiendo un libro. ¿Y cuál libro creen que es el que está protegiendo? La Biblia. Y al final se ve por qué lo protegía tanto. Porque él decía, es que si este libro es una película apocalíptica, en donde pues están empezando otra vez a reconstruir las civilizaciones, y dice este hombre, es que si este libro cae en manos incorrectas, esa persona se puede apoderar del mundo. ¿Y qué creen? Que si les gusta estudiar la historia universal, encontramos que el Imperio Romano, como lo dije hace 8 días, este hombre, el emperador de Roma, Constantino, vio la manera de que si ya con espada no podía ser el emperador del mundo antiguo, por medio de este libro pudo seguir teniendo un imperio mundial. Y lo vemos, muchas de las personas que se enojan mucho cuando hablamos las verdades del Evangelio son aquellos que están bajo el yugo de esa religión, porque eso es lo que llega a suceder cuando cae en manos de alguien que busca la codicia. Eso es lo que estos hombres querían hacer. O sea, querían apoderarse de Jesús. ¿Por qué? Porque la religión fue diseñada para apoderarse del rey, pero el cristianismo fue diseñado para someternos al rey. O sea, esa es la diferencia entre el verdadero cristianismo y la religión. La religión se apodera de Jesús de tal manera que, como ya se sienten tener la patente, ellos hacen una figura del que se supone que era Jesús. Ellos le pintan los ojos del color que quieren, ellos le ponen la corpulencia que quieren, ellos pintan la cruz del color que ellos quieren, ellos lo ponen en el altar que ellos quieren, ellos le piden lo que quieren, lo usan de amuleto, lo usan de fetiche, lo usan, incluso usan el nombre de Jesús para matar gente, porque hubo algo llamado Santa Inquisición, que ya no de una manera oficial, pero todavía existe esa Santa Inquisición, para someter al mundo en nombre del rey. Pero ese rey, se apoderan de él, lo ponen aparentemente como el rey, pero ese rey que está en las figuras no es el rey de la Biblia, porque él no se dejaba agarrar, él no se dejaba someter de esa manera. Esa es la diferencia que encontramos entre la religión y el verdadero cristianismo. Y al decir el verdadero cristianismo, hago esa especificación porque hay gente que piensa que el cristianismo es una religión más. Pero no, el cristianismo es otra cosa muy diferente. Y con Colosenses 1:15 terminamos de este mensaje. Acompáñenme a Colosenses 1:15. Dice así la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Digan conmigo, preeminencia. Por cuanto agradó al Padre
que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Aquí hay una promesa hermosa para los que somos hijos de Dios, para aquellos que Jesucristo ha escogido, ha tomado, como aquí lo dice la palabra, para nuestra santificación. Pero es claro una palabra que les pedí que repitieran conmigo. Dice aquí, para que en él haya toda preeminencia. El Rey de Reyes solo puede ocupar un sitio en tu corazón: la preeminencia. Nuestro Señor Jesús no es como los reyes naturales, no es como aquellos que tienen a lo mejor la oportunidad de servirle a un rey, pero también a otro, o como aquellos que en la política, ¿verdad? Sabemos que algunos están favoreciendo políticamente a alguno, pero a la vez también están apoyando a otro color, o como los partidos de fútbol también, algunos le van a un equipo, pero también son muy adúlteros, yéndole también a otro equipo, y una serie de ejemplos que podría yo poner. Con Jesús no es así. Si nosotros verdaderamente decimos que queremos a Jesús en el trono de nuestro corazón, Él no comparte el trono de nuestro corazón con ningún otro rey. Él necesita tener la preeminencia en nuestras vidas. Y al decir la preeminencia en nuestras vidas, es como lo dije semanas antes. Cuando tú dices la palabra Señor en toda la extensión de la palabra, es porque tú eres esclavo de ese Señor. Jesús no es que Él quiera que seamos sus esclavos. Jesús sabe perfectamente bien que los que somos sus hijos queremos ser sus esclavos. Queremos estar continuamente viendo en qué le podemos servir a nuestro Señor. Anhelamos, nuestro corazón palpita cuando sabemos que el Señor nos quiere dar una encomienda, cuando sabemos que nosotros podemos servirle de algo al Padre, servirle de algo al reino de los cielos, servirle de algo a nuestro ministerio, servirle de algo a todo lo que se refiera a nuestro Señor y Salvador. Si tú verdaderamente quieres ser hijo de Dios, necesitas entender que a Jesucristo no lo puedes hacer a un lado de tus planes. Jesucristo es la preeminencia. Acabamos de leer Colosenses 1:15 en adelante, en donde nos dice claramente cuál es el carácter de Cristo. Nos dice quién es Él. Todo lo hizo Él, pero no para tus propósitos y los míos. Todo lo hizo para sus propósitos, para Él. Todo ha sido hecho por Él y para Él. Entonces, si tú estás
en la carreta de los cristianos, en ese vehículo en donde hay un destino llamado Jesucristo, necesitas siempre tener tu enfoque en Jesucristo. Jesucristo es la preeminencia de un verdadero creyente. Jesucristo es la preeminencia de un verdadero hijo de Dios. Jesucristo es nuestra preeminencia. Vamos a ponernos de pie. Señor, estamos terminando con la predicación de este domingo, en la cual tú te has manifestado en cada minuto, en cada segundo, Señor, de esta charla que hemos tenido, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tus palabras, por tu amor y tu presencia. Ayúdanos a poder hacer viva tu palabra. Que esta palabra haga un rema en cada uno de nosotros, tanto los que estamos aquí presentes físicamente como los que están por el internet escuchando tu palabra, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirme